Bienvenidos nuevamente a un capítulo de casos de NIF, donde precisamente seguimos abordando con la compañía de Edilson Rojas, quien nos ha recordado la importancia de lo que es el marco para esas entidades más pequeñas que de pronto no tienen todas las oportunidades y toda la capacidad para adquirir el conocimiento, y que pues lo estamos haciendo precisamente con el fin de apoyar un poco ese proceso de implementación. Bienvenido, Edilson. Gracias, doctor Edmundo. Como hemos venido tratando, vamos a abordar las 15 secciones. En la sección pasada miramos la sección 1 y 2, que tiene que ver con quiénes son microempresas, topes, los decretos que la reglamentan. Luego vimos los conceptos y definiciones generales que básicamente nos remiten a la NIF para pymes. Es correcto. ¿Sí? Y hoy pues vamos a abordar entonces el capítulo 3, que tiene que ver con presentación de estados financieros, el capítulo 4, que tiene que ver con el estado de situación financiera, y el capítulo 5 con el estado de resultados. Correcto. ¿Sí? Aquí en las microempresas no se piden sino solo 3 informes. Correcto. Se pide el estado de situación financiera, que es el balance, Sí. el estado de resultados y unas notas no tan complejas, pero sí reveladoras de la información detalle de lo que contienen tanto el balance general o estado de situación financiera y el estado de resultados. Bueno, Digamos que ese sería el conjunto de estados financieros para estas microempresas. exacto. También sería prudente aclarar que así como las secciones tienen una identificación de cada sección y cada párrafo va enumerado, los capítulos en las microempresas, también cada párrafo está enumerado de acuerdo al párrafo que se vaya dando. Eso es consistente con la metodología que tiene el estándar. Exactamente. En NIF plenas, cada NIF viene numerado cada uno de sus párrafos. En la NIF para las pymes, las secciones vienen con sus párrafos, y obviamente para ser consistente, en este caso que no es un marco internacional, que eso hay que puntualizarlo. Este es un estándar o un marco técnico local, ¿no? Donde se va a manejar específicamente y de aplicación únicamente para Colombia. No tiene ninguna otra alcance. Distinto al que hemos relacionado en comentarios en sesiones anteriores de estos casos de NIF, de la guía que tiene IASB, el consejo, el comité IASB, que es la implementación de la NIF para las pymes en las microentidades o microempresas, que ese sí es internacional. Correcto. O sea, Colombia no lo quiso adoptar. Es más, Colombia salió primero el decreto, la guía salió posterior, ¿no? El decreto salió en el 2012, el decreto 2706, la guía salió en el año 2013. No recuerdo exactamente el mes, pero sí salió durante el año 2013. Entonces nunca se hizo una referencia a esa guía, que hubiera sido, al menos en mi parecer, muy consistente, porque hay personas que se asustan con NIF pymes o se asustan con NIF plenas, y algo que hay que entender es que uno usa de plenas o de pymes lo que necesita. Y para tranquilidad de muchas personas, nosotros como entidad que hemos asesorado, hemos hecho implementaciones de NIF plenas y de NIF pymes, y en algunas de ellas, no en todas, en algunas de ellas hay una similitud en el proceso de implementación bastante parecido, casi igual. Por eso digo similar, casi igual, salvo unas muy pequeñas puntualizaciones, pero casi igual. ¿Por qué? Porque nuestras empresas en Colombia no realizan transacciones complejas. Hay algunas que sí lo hacen, pero no. Y ese mismo caso ocurre con las microempresas. Realmente una microempresa, tú te encuentras un pequeño supermercado, ¿y qué hace un pequeño supermercado? Lo mismo que las grandes superficies.
simplemente A menor que escala. a menor escala, correcto. Pero las operaciones son prácticamente las mismas. Posiblemente a las grandes superficies les dé por hacer promociones, de pronto trasladar descuentos, posiblemente pueden comprar en economías de escala y obtener unos márgenes distintos, de pronto pueden tener hasta tarjetas de crédito propias, ya son variaciones del mismo negocio. Pero tú en tu supermercado puedes encontrar dentro de la operación genérica exactamente lo mismo. Empezando por el tamaño, que ese pequeño supermercado, como queramos llamarlo, o supertienda, tiene pues obviamente un tamaño distinto. Y eso es lo que pasa con las microempresas. Por eso uno no debe dejar a un lado las microempresas, porque en cualquier momento una microempresa puede llegar a ser pequeña, de pequeña pasar a mediana y posiblemente grande, dependiendo de muchas variables, ¿no? Y que el éxito va a estar garantizado si empieza Es organizado. correcto, es correcto. Que es el temor que hay de organizarse, de formalizarse. Algunas personas tienen eso, casualmente, escuchando múltiples apreciaciones internacionales, a nivel mundial hay un apoyo muy grande, es precisamente al pequeño, al más pequeño. Nosotros lo llamamos microempresas, pero normalmente se hace referencias como al más pequeño, para no de pronto vaya a sonar peyorativo la palabra microempresa, la expresión. Entonces se utiliza el más pequeño, y ese muy pequeño básicamente está representado por entidades que su propietario, su gerente es el mismo, no hay muchos empleados, pero especialmente, y para mí lo que quiero recalcar es que las operaciones no son complejas, son operaciones relativamente muy sencillas. Puede ser incluso que haya microempresas con operaciones complejas, pero no es lo normal. Lo normal es que la mayoría son o bien prestadores de servicios o bien comerciantes, que es lo que más hay. Productores, muy pocos. Normalmente los productores casi que ya empiezan a asomarse hacia pequeña empresa, precisamente por el volumen de activos, porque necesitan comprar máquinas o de pronto una bodega, y ese tipo de cosas hace que ya no dé el tope para ser microempresa. Para ser microempresa. Es importante rescatar también que este grupo 3 o las empresas que hemos venido hablando, que hay unas, de acuerdo a ese artículo 499 que hemos insistido tanto del régimen simplificado, van a seguir siendo régimen simplificado, sí, y van a seguir manejando su contabilidad simplificada, sí, acorde a los decretos, normatividad que haya al respecto. Que se amplió ese grupo 3 por los topes que hemos venido hablando. Entonces aquí hay que tener presente que ellos van a seguir empleando esa contabilidad pues, sí, simplificada de acuerdo a esos topes, pero deben irse organizando. Es correcto. Y las pautas que vamos a ir dando ahora de estos 3 capítulos siguientes, pues es para que ellos vayan viendo a dónde van a aplicar. Y también tengamos en cuenta que así sea en régimen simplificado, por ejemplo, el régimen simplificado del impuesto al consumo, sí, a tener que presentar una declaración anual, la cual viene con una estructura y le exige llevar mínimamente una contabilidad organizada, porque sabe cuáles son sus costos, sus gastos, sus ventas anuales. Entonces eso implicó que otros del régimen simplificado pasaran inmediatamente a pertenecer al grupo 3 y no podríamos decir que siguen ahí simplificado con el libro fiscal que venían llevando. Correcto. ¿Sí? Entonces estos aportes que vamos, o tips que vamos a ir dando, de acuerdo a estos 3 capítulos, pues les va a aplicar también a ellos. Totalmente. Y es en aras precisamente de ese crecimiento empresarial, porque cada vez en alguna ocasión, tal vez hace ya varios años, hicimos parte, nuestra entidad hizo parte de un estudio que realizó una universidad local,
donde precisamente se le hizo un levantamiento de información. Nosotros ayudamos a evaluar ese trabajo de campo que se hizo con unos estudiantes sobre estos microempresarios. Y por ejemplo, lo que más el microempresario sentía la carencia era que para él la contabilidad no le era útil porque posiblemente no era su lenguaje o de entenderlo. Y nos ponían algunos casos, y coloquémoslo específicamente, el caso de una persona que manejaba varias cafeterías en las universidades. A él se lo entrevistó y él dijo, mira, es que yo quisiera que alguien en la empresa, preferiblemente el contador, me dijera cuál es el impacto que si yo hago sándwich o hago pan, ¿qué ocurre si hay un aumento en mis materias primas con respecto a mi margen de utilidad? ¿Cómo está impactando? Ese es un muy buen llamado de atención, un sano llamado de atención, porque nosotros de manera tal vez inconsciente terminamos cayendo en la parte operativa, muy operativa, y se nos olvida que muchos empresarios, más que lo operativo, buscan es el asesor, el consultor, quien le ayude a verle el negocio desde otra perspectiva. A proyectar, ¿no? Y precisamente los temas que vamos a ver hoy es buscando esa finalidad. Por ejemplo, entrando en materia, en el tema de la presentación de los estados financieros. En la presentación hay una presentación formal que no difiere en nada de lo que hemos hecho, pero que incorpora unos elementos que es importante. El primero, que lo trae todos los tres marcos técnicos, NIF plena, NIF pymes y también el de microentidades. Se llama negocio en marcha. ¿Por qué es tan importante este principio? Este principio de negocio en marcha lo que quiere dar a conocer es que la entidad asegura a través de sus estados financieros que va a continuar. Y si no va a continuar, pues que exprese pues por qué no lo va a hacer. Y mínimo un periodo es de 12 correcto. meses, mínimo. Y esa circunstancia, obviamente, por lo menos garantizar el año siguiente. Si estamos presentando año 2014, el año que asegure que va a funcionar durante el año 2015. Ese asegure significa que va a hacer todo lo posible por funcionar. No está exento de que algo que se le salga de las manos pueda impedirlo. Pero es la tranquilidad que necesita el lector para que cuando vea que está negocio en marcha, es porque no tiene intenciones de liquidarse, sino que va a continuar operando. Y eso es importante. Por eso, cuando uno está preparando estados financieros, uno debe analizar la verdadera situación de la empresa, porque eso puede llegar a incidir en ese punto. Y ahí estamos hablando de que va amarrado la presentación razonable. O sea, presentación razonable de esos estados financieros o de ese estado financiero, de los estados financieros. Correcto. Básicamente. La frecuencia de la información es otro detalle que debemos considerar, ¿no? Correcto. La norma siempre pide mínimo 1. Mínimo 1, exacto. Pero la práctica, la aplicación del día a día sugiere siquiera una vez al mes. Una vez al mes. Para poder ir haciendo seguimiento. Y a veces se necesita en algunas situaciones, sobre todo cuando hay aspectos delicados, tener un poquito más de frecuencia durante el mes, sobre todo en esos momentos coyunturales. Eso es muy importante para que los estados financieros son como los exámenes médicos que el ser humano se toma, los exámenes de laboratorio, donde a través de unos indicadores le miden a uno los niveles de azúcar, de hemoglobina, de leucocitos, de todas las cosas, de colesterol, etc. Entonces uno, a través de esos estados financieros, lo que termina haciendo es precisamente evaluando qué le está pasando a la empresa con la liquidez, con el endeudamiento,
cómo está de rentabilidad, cómo incide eso. Entonces allí es donde tenemos que aprender a manejar que los estados financieros son esos exámenes, esos reportes que se logran, esas evaluaciones que se deben sacar, se deben emitir, presentar, para que la entidad sepa cómo va su evolución, ¿no? Otro sería la uniformidad en la presentación. Mira, Es algo tan evidente, uno dice a veces, uniformidad, pero pues, ¿qué mira, es eso de uniformidad? mira que a veces es bien interesante. Voy a poner para poder identificarlo y no dar definiciones, voy a darlo con un ejemplo. En una ocasión, una entidad tenía contratados personas por servicios. Por lo tanto, siempre en su estado de resultados, el rubro servicios era el rubro más representativo, por encima del rubro de nómina. Hubo un cambio legislativo y le tocó dejar de manejar ese tipo de contrato de servicios y vincularlos en nómina. Ahí entra a funcionar la uniformidad. Si yo no hago nada, voy a tener una lectura equivocada. Entonces voy a tener que la nómina creció y que los servicios disminuyeron. Y eso es falso. Porque realmente pues, no ha pasado nada, hubo nada. un cambio. Entonces, ¿qué es lo que permite el principio de uniformidad? Cuando esto ocurra, pues reubique. En este caso, lo correcto debería ser la parte que yo tenía como pago a empleados, pero lo estaba pagando bajo el rubro de servicios, ahora lo voy a ubicar por presentación para poder tener la comparabilidad, que es el otro principio complementario, poder hacer. De esa manera yo garantizo que estoy aplicando los mismos principios, que es lo que dice la uniformidad, las mismas políticas, y la comparabilidad me lo está obligando a decir, pero que yo pueda entender y comparar las dos cifras. Porque yo estoy haciendo las cosas bien, correcto, pero si presento de manera distinta los rubros, ahora yo podría, por ejemplo, reclasificar, por llamarlo de alguna manera, solo para presentación, no contablemente, solo para presentación de servicios a nómina, luego hago en la nota un detalle y una descripción diciendo los rubros que figuran en el año anterior de nómina, el año anterior estaban ubicados en servicios. Correcto. Pero para presentación, para que yo pueda identificar que realmente el efecto de eso, pues lo presento de manera comparativa, para que pueda ver. Entonces, ahí se unen la uniformidad, la comparabilidad, ¿no? Claro. Y estamos cumpliendo con revelación. Revelaciones Es que correcto. deben ir acompañadas de la información cuantitativa. En esas revelaciones hay un concepto, un principio que se atraviesa y que es importante. Se llama la materialidad. La materialidad hay que manejarla de diferentes puntos de vista. En una ocasión, y aquí quiero tratar también de identificar esto con ejemplos, ¿Qué es lo ideal? ¿no? Resulta de que teníamos una diferencia en cambio de un determinado dinero, teníamos unos intereses de un determinado dinero, pero la entidad los intereses no los cobraba, los socios no se lo estaban cobrando a la empresa, y la diferencia en cambio estaba, por ejemplo, de una manera presentada dentro de los inventarios. Resulta de que al aplicar el tema de las NIF, la diferencia en cambio se va a los resultados. Obviamente eso impacta automáticamente la utilidad. Resulta que se estaba, y el costo del inventario, porque cambia. Antes contenía, el inventario importado contenía diferencia en cambio, después no. La persona que estaba orientando, en ese caso, la implementación de la NIF, decía, pero es que son 600 millones y yo manejo 3.000 millones de inventario. No me parece material la cifra.
y tengo además compras por más de 30.000 millones de pesos. Entonces le dije, claro, si yo las comparo, obviamente tengo ese problema. Pero si yo me gano 500 millones y le aplico una diferencia en cambio que es un gasto, en este caso que estoy mencionando, y le aplico los 600, pues tendría una pérdida de 100. Entonces me cambió la visión del negocio. Ahora veamos el otro. Entonces allí se vuelve material la cifra, porque sobre la utilidad sí es material. Puede ser que sobre el rubro inventarios no lo sea, pero sobre la utilidad sí. El otro caso, no se cobra intereses a la empresa y los intereses eran muy similares al monto de la utilidad. Entonces, el no reconocerlos, lo que estaba haciendo es que el socio estaba subsidiando la utilidad y adicionar a subsidiar la utilidad, estaba pagando unos impuestos sobre una utilidad que no era. Entonces, eso es el sentido de la materialidad. Lo que invita el principio de materialidad es a tener en cuenta los distintos elementos de los estados financieros. Puede ser que los intereses sobre el valor adeudado no eran representativos, pero sobre la utilidad sí. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, porque eso es lo que hay que tener más allá de simplemente hacer un cálculo aritmético y decir, a ver, un momentico, esto sobre esto, pues es el 1%, esto no es representativo. Si nos colocamos en ese estricto rigor matemático, vamos a perder el análisis del consultor. Y el consultor puede decir, mire, para estos, si yo lo miro desde esta óptica, no es representativo, pero si lo miro sobre esta óptica, puede ser que sí. Y ahí es donde viene el aporte profesional. Por eso es tan importante evaluar la materialidad. Ahora, lo que es importante se debe revelar. Exactamente. Lo que no es importante, pues, digamos, vamos a suponer, vamos a poner primero algo inmaterial. Pongamos, por ejemplo, una sanción de 10.000 pesos que pague una persona. Pues 10.000 pesos no tiene una incidencia sobre un estado de resultados, sobre todo si la utilidad puede ser 500 millones, entonces no tiene un impacto. Pero si yo tengo, muy bien lo anotabas tú, una demanda, y la aspiración de la demanda, por ejemplo, sea 300 millones, y solamente mi utilidad son 500 millones, yo digo, un momentico, esto sí es material. Entonces ahí es donde el criterio del profesional es muy importante, porque es lo que le permite al mismo preparador, a la misma gerencia y obviamente hacia el público, pues alertarse primero internamente y luego presentar hacia el futuro. Bueno, doctor. Retomando entonces, nosotros tenemos que hasta el momento vamos en grupo 3 a presentar 2 juegos de estados financieros, que lo retomaba usted inicialmente, un estado de situación financiera, sí, un estado de resultados y unas notas a esos estados financieros. Correcto. Las cuales hacen parte integral de esos estados financieros, porque son el complemento, son la narrativa de lo que está sucediendo con cada una de las cifras que yo estoy presentando en esos estados financieros. Yo siempre hago allí un símil. ¿Qué le ocurre al asesor, al contador, cuando presenta a la entidad financiera ese estado de situación financiera y ese estado de resultados sin notas, sin nada narrativo? El analista de crédito que recibe esos estados financieros lo vuelve loco. Correcto. ¿Por qué subió tal rubro? ¿Por qué bajó? ¿Qué pasó con las ventas? ¿Por qué esta nueva obligación? ¿Qué pasó con la obligación que tenía el año pasado y ahora ya no la veo? Es decir, todo lo que está pasando en los estados financieros, pues se lo tiene que alguien contar. El objetivo de las notas, cuando tú muy bien lo mencionabas de la parte narrativa, es poder explicar ciertos comportamientos que tiene la información, ¿no? ¿Por qué se aumentó un determinado rubro o por qué bajó? ¿Por qué el año pasado había
una propiedad, planta y equipo este año ya no, o porque no lo había el año pasado y este año sí, porque creció el endeudamiento, ¿no? ¿Qué pasó con la cartera? ¿Qué le pasó a las ventas? ¿Por qué bajaron? ¿Qué fue tan bueno que por qué subió? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde la gran importancia de las notas. Las notas son la explicación de los rubros. Por eso, en NIF plenas y en NIF para pymes, ahora son un estado financiero. Porque son tan importantes que ya dejan de ser simplemente el complemento o el anexo, sino que se vuelve parte integral, como bien lo decías. Ya no es, hombre, si tengo tiempo las preparo, si no, no las preparo, no. Ahora es, ¿no? Ese tiene que ser un adjunto, es obligatorio entrar a explicar, porque las cifras solas no hablan. Y que cada microempresa es diferente. ¿Lógico? Podemos mirar la cartera, si está concentrada o no está concentrada, Sí, las claro, cuentas por pagar. Entonces, exactamente. Es importante, cada una de estas notas debe tener o considerar unas reglas o mínimamente deben aparecer identificadas, deben llevar un orden cronológico que vaya de pronto en la misma forma en que van presentados los estados financieros, preferiblemente. Para que sea así mismo la lectura, ¿no? Si yo estoy hablando de cuentas por cobrar, que sepa que primero disponible o efectivo y luego cuentas por cobrar, que yo pueda irme a las notas y vea primero disponible y después cuentas por cobrar para que tenga ese mismo seguimiento, ¿no? En la misma forma, y que cuando yo vea en el estado financiero ver nota 1, ver nota 2, o nota 5, nota 8, la que sea, yo me pueda ir a esa nota donde me va a explicar algo que acontece. Otra parte importantísima es que debe identificar el ente económico, hacer un resumen de las principales políticas que tenga internamente la microempresa, ¿sí? Y pronunciar o enunciar sus principales prácticas contables. Porque sí, es la manera, lo que decíamos en una sesión pasada, precisamente de lo que estábamos comentando, es que los estados financieros son la carta de presentación, es como el brochure de la empresa. Tan importante comercialmente un brochure donde uno presenta su empresa y dice qué hace, qué productos ofrece, qué tipo de situación está generando. Acá es eso mismo más lo financiero. Lo financiero. O sea, es la carta de presentación. De ahí la importancia para un microempresario que vaya bien. Yo tuve la experiencia dentro de mi vida, dentro de mi trayectoria profesional, de ser gerente en una entidad financiera. No había nada más agradable cuando sustentábamos los créditos en los comités de créditos, hacer la presentación de clientes que uno podía decir, mire, recomiendo este cliente. ¿Por qué? Mire la presentación que tiene de estos estados financieros. Mire la explicación que realiza de lo que está haciendo. Mire la forma como detalla sus operaciones. Mire cómo explica la proyección de su empresa. Eso es lo que personalmente considero que debe ser ese gran aporte del profesional contable. Al menos es una apreciación personal, pero yo considero que si el contador se vuelve ese gran consultor, más bien su cliente no lo deja ir. Claro, lo retiene. Es correcto, porque no hay nada más importante, es que la confianza que se genere entre la empresa y su asesor, su consultor, ese maridaje que se da, se mantenga, sea continuo en el tiempo. Y eso lo da, número uno, con la forma y la metodología de presentación. Por eso, entre más simple sea un estado financiero y menos información contenga, asimismo se ve. Existe adagios populares y que me dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Pues si la microempresa es así de simple y ve unos estados financieros tan básicos, tan elementales, como con un bajo contenido, ¿qué puede apreciar? ¿Cuál va a ser la percepción de la entidad financiera? Esta entidad
no tiene ninguna, no hay nada, no se le ve que quiera crecer, que quiera generar, porque no solamente las palabras bastan personalmente. Recomendábamos en nuestra última reunión que una de las cosas que decíamos era que el microempresario debería conocer al gerente del banco donde tiene su cuenta corriente o cuenta de ahorros. Pero claro, eso es una parte, pero yo tengo que ser consistente y esa consistencia se da a través de esos estados financieros. Consistente en lo que está presentando y que ustedes de pronto, usted como banquero, me imagino que como es banquero, hacía la famosa inspección ocular, claro, de ir a verificar que lo que estaban escribiendo en ese documento, en esos estados financieros era real, ¿cierto? Incluso había clientes que en lugar de que yo pidiera ir, eran ellos los que me decían, yo quiero que me visite. Porque podía pasar lo contrario. Correcto. No estaba debidamente asesorado y era una empresa prometedora que no estaba organizada. Uno de los requerimientos también de estas notas es de que se deben revelar los diferentes movimientos de patrimonio que hay en la empresa, en la microempresa, o sea, aumentos, disminuciones de capital. Hemos hablado que debe existir también una moneda que se debe presentar, la moneda legal. El redondeo de la moneda, porque a veces de pronto presentar estados financieros con cifras muy grandes, de pronto con cifras pequeñas son más fáciles leerlas. También tiene que buscar la facilidad del que va a hacer el análisis del crédito basado en eso. ¿Y el crédito por qué? Porque muchas veces hay ese cupo de crédito. Perfecto. Y uno último, usted mencionó ¿quién es ese principal usuario que tenemos hasta este momento? Hasta ahora el banco es el gran protagonista. Y nuestros proveedores. Y los proveedores. Que son los que muchas veces pueden querer. Okay. Hagamos entonces una pausa y continuamos inmediatamente con este tema que yo lo considero para mí la columna vertebral de lo que es realmente cualquier marco técnico. Ok, gracias. Gracias amigos por tomarse el tiempo de escuchar este video, del cual muchos de ustedes están en las mismas condiciones que muchos colegas en Colombia, y es cómo arrancar este proceso de NIF. Porque hemos escuchado tantas cosas que realmente necesitamos darle forma a tanta información que nos ha llegado. Por eso les tenemos una muy buena noticia y hemos querido hacer un curso muy puntual sobre cómo iniciar este proceso, el cual hemos llamado los aspectos esenciales para implementar la NIF para las pymes. Con estos aspectos esenciales no queremos cubrir todos los casos, pero sí al menos los que nos tienen la mayoría de nuestras empresas. Con ello vamos a lograr mirar, por ejemplo, el tema de cómo activar las NIF en nuestro programa, o al menos las recomendaciones para el proceso de activar las NIF, cómo vamos a realizar la parametrización de documentos o qué aspectos vamos a tener en cuenta en esos parámetros de los documentos, el proceso de ventas, si le tenemos que hacer alguna recomendación, algún cambio, que encima de todo se nos puede venir con este proceso. La prestación de servicios, ¿habrá algunos cambios? ¿Tendremos que hacer algo? En el costeo de NIF y en el manejo del inventario, ¿lo vamos a continuar haciendo igual? ¿Tenemos que cambiarlo? En el módulo de activos fijos, expreso la palabra activos fijos solo con una intención, que no la confundamos con propiedad, planta y equipo. Esto quiere decir que como activos fijos vamos a meter un conjunto de activos, propiedades de inversión, leasing financiero, la misma propiedad, planta y equipo, bienes en comodato, etcétera, etcétera. El deterioro de la cartera, ¿cómo vamos a manejar ese deterioro de cartera? Que va a ser prácticamente lo más periódico a realizar. El
deterioro del inventario, ¿no? Con cuándo se genera, en qué momento tenemos que hacerlo, cuándo se recomienda ese tipo de situaciones. Y por último, los informes que tenemos que emitir con relación a las NIF. Muy bien, amigos, los esperamos entonces en este curso de aspectos esenciales para la implementación de la NIF para las pymes. Los espero. Continuando con lo que hemos hablado, expresemos un poco por qué el estado de posición financiera o estado de situación financiera o balance general, cualquiera de los nombres es totalmente válido. Presenta los rubros corriente y no corriente. Hay algo que se usa mucho en los medios y es tratar de buscar que la empresa tenga la mejor presentación. Entonces resulta que lo corriente, en el caso de los activos corrientes, es lo que más rápido voy a volver líquido. O sea, voy a obtener la mayor cantidad de recursos posibles. Por el contrario, los pasivos corrientes, ¿no? Los que van a ser pagados lo más rápido la posible. exigibilidad va a ser pronta. Va a ser pronta. Entonces yo comparo esos activos corrientes con esos pasivos corrientes y la diferencia me otorga a mí el capital de trabajo que la empresa tiene para operar al menos en su inmediato futuro. Obviamente ese capital de trabajo es nutrido por la rentabilidad de los productos. Pero ocurre que así como existen las partidas corrientes, también existen las no corrientes. Entonces las no corrientes en activos son esos activos a largo plazo y los pasivos no corrientes son los que voy a pagar también en próximos periodos, también en el largo plazo. Observando, retomando lo del activo corriente, por ejemplo, aquí aparecen términos nuevos, ¿sí? Que de pronto en nuestra cotidianidad no conocíamos, como son el efectivo y equivalentes de efectivo, que hacen parte de ese activo corriente. Es ¿sí? correcto. Aclarando que ese efectivo y equivalentes de efectivo son aquellos que los puedo volver efectivo o puedo líquidos en un periodo no mayor a 90 días. Y mire que el decreto no habla de esos 90 días. ¿De dónde sacamos los 90 días? De la NIF para las pymes. De las NIF para pymes. Tenemos que ir precisamente a referir allá. Y existen varios conceptos que no aparecen acá, porque esta norma pues está resumida a ¿cuántas hojas? No recuerdo, eso es el tamaño del estándar. Son 31 hojas que resumieron en este decreto con el anexo. Y pues es imposible que consignaran ahí toda la información. Mira que si comparamos este decreto con esas 30 páginas, donde si tú detallas más, puedes ver que el contenido técnico no supera las 20 hojas. Contenido técnico, no supera las 20 hojas. Por el contrario, si tú miras la guía para microentidades emitida por la Fundación IFRS, está llegando a las 90 páginas. Y todo es contenido técnico, todo. Ahí no hay topes, todo es contenido técnico. Desde los principios hasta la aplicación de ya las temáticas. Allí es donde precisamente, e incluso esa guía, para no hacerla extensa, porque ya lo tiene la pyme, entonces en algunos lugares es: ¿quiere más datos? Pues váyase a la sección tal de la NIF para pymes o incluso amplíelo en la sección tal de la NIF para las pymes. Entonces, observa que eso que hay en la guía se refleja en esto que estás comentando. Precisamente en el marco técnico para microempresas, en este decreto 2706, nos tenemos que ir también a la NIF para las pymes para poder entender algunas cosas que pareciera que se dan por hecho, pero resulta que hay temas donde no quedan suficientemente claros y para poder entenderlos, ahí tenemos.
¿Por qué se habla de ese equivalente de efectivo de 90 días? ¿Cuál es la razón de ser? El estándar lo que pide, en este caso el estándar de la NIF para las pymes, es que el preparador de fe certifique que el único objetivo de esas inversiones o de esos recursos que tienen inversiones, pues los va a recuperar rápido y con ellos va a seguir pagando pasivos. Porque si yo tuviera inversiones a largo plazo, totalmente lógico, ahí no va a poder pagar pasivos. Correcto. En cambio aquí sí va a poder contar con ellos porque ese es su objetivo. Y ¿no? pasarían a activos no corrientes. Es correcto. El objetivo básicamente de este tipo de equivalentes de efectivo, esa es su finalidad. Ahora, un error que podemos llegar a cometer es no depurar de manera real los activos corrientes por el miedo a que se me bajen los indicadores financieros y el banco me restrinja el crédito. Si algo las entidades financieras miran y evalúan es precisamente los indicadores. Lógicamente, cuando hay bajones de liquidez, pues un banco se preocupa, cualquiera, un proveedor. Pero es que el problema no es el índice de liquidez, es que yo le esté demostrando. Por ejemplo, veo que hay un bajón de liquidez, pero tengo un crecimiento en ventas. Algo raro está pasando, porque no es lógico. Si tengo un crecimiento en ventas, pues tengo que tener un crecimiento en liquidez. En una empresa veíamos cómo las ventas brutas subían un 30%, pero la rentabilidad no alcanzaba a subir un 2%. Entonces nosotros decíamos, ¿cómo así? Si estamos creciendo en ventas a un ritmo impresionantemente bueno, ¿por qué la rentabilidad no se mira de la misma manera? Al entrar a detallar varias cosas, nos dimos cuenta que se estaban otorgando unos descuentos posteriores a la venta, muy posteriores, que lo que hacían era disminuir la rentabilidad. Y como esos descuentos se manejaban como un gasto, entonces no estaban dentro de la venta. Eso es una corrección que quiere el estándar. El estándar por eso dice, los ingresos deben ir netos de ventas, de descuentos. Los ingresos por ventas, netos de descuentos. Entonces, el objetivo es eso, poder detectar cuál es la verdadera rentabilidad. Por ejemplo, ahí hubiéramos podido detectar que no era el crecimiento de ventas que estábamos leyendo. O sea, teníamos un error en la presentación del estado financiero. Creíamos que estábamos creciendo al 30, pero no. Nos tocó hacer un análisis más profundo. Ese tipo de elementos son los nuevos que incorporan NIF plenas, NIF pymes y el marco normativo técnico para estas microempresas. Porque en eso han unificado el manejo de ingresos, precisamente buscando que la presentación de los estados financieros y la lectura de indicadores sean los mejores. Los apropiados. ¿No? Es correcto. Creo que en materia de corriente y no corriente no hay mayor tema porque eso se ha manejado. Y yo pienso que cuando estemos detallando cada uno de los rubros que trae este marco técnico, podemos profundizar un poquito más sobre eso corriente y no corriente, para hacerlo un poquito. Por ahora, es muy importante que una entidad entienda que lo que ella debe mirar es su generación de dinero, por encima de su generación de rentabilidad. Pongamos otro ejemplo. Analizando una empresa, observábamos una rentabilidad muy baja. Habíamos visto que el flujo de caja había disminuido y no encontrábamos una razón aparente. Le pedimos a la auditoría, en este caso la revisoría fiscal, que por favor nos ayudara a encontrar elementos que era lo que le estaba pasando a la empresa, porque aparentemente no había una razón, al menos numérica, que pudiera demostrar. Nos dimos cuenta que el rubro de ingresos pendientes por facturar se habían incrementado. Es decir,
no estaban en el balance esos rubros y no estaban en el estado de resultados esas ventas. ¿Eso qué nos llevó a analizar? Cuando ya vimos, nos dimos cuenta que el problema era que como estamos trabajando con entidades muy grandes, nos pedían unos plazos muy altos, pero incluso no nos permitían facturar de manera oportuna. Y eso nos consumía el capital de trabajo. Y se nos aumentó la velocidad de cartera. Teníamos una cartera de 30 días y ya íbamos en una cartera cercana a los 60 días. Ese es el gran cambio de lo que estamos hablando. Porque ahora, independientemente de que podamos o tengamos la obligación de facturar en cualquiera de los 3 marcos normativos, NIF plenas, NIF, pymes y microempresas, hay que reconocer, hay que incorporar en los estados financieros aún esos elementos que no he facturado. Porque eso es lo que me da mi verdadero contenido de información para el análisis. Correcto, ¿no? sí. Esos son puntos bien importantes que genera la forma para el manejo de estas situaciones. Si nos damos cuenta, y creo que tú lo has notado, el marco normativo técnico trae un pequeño ejemplo de cómo sería la presentación de esos posibles estados financieros. Correcto, y antes que el marco técnico, también la superintendencia Es correcto, sí. de sociedades sacó unos ejemplos a los Sí. cuales podemos remitirnos, muy básicos, de una empresa, diría que realmente pequeña, y donde aparecen pues los diferentes Rubros, rubros que se deben que se deben analizar y manejar. Exacto. El manejo, entre otras cosas, de esta contabilidad es un manejo muy básico, por encima de básico incluso de las NIF, incluyendo NIF para pymes, incluyendo la misma guía para microentidades que tiene la Fundación IFRS y el Comité IASB. Es demasiado básico. Nuestra recomendación siempre es, si esto es tan básico, ¿por qué no voltea a mirar NIF para pymes? Es nuestra recomendación, porque puede ser que sea tan puede ser que para unas entidades esto cale perfecto, pero es que este mismo marco normativo técnico me dice que yo puedo crear políticas contables basadas en NIF para pymes. Entonces, como puedo hacer eso, me lo permite este decreto 2706, puede ser que yo tome elementos que me fortalezcan, me vuelvan más robusta la información. Ahora, si mi empresa no las necesita y tengo suficiente con este marco normativo técnico, pues no necesito hacer nada de eso. Es otra labor que tiene que hacer precisamente el profesional, de mirar si lo que cuenta allí le es suficiente o necesita algo más. Ahora, si se decide por la implementación, O de pronto, incluso de pronto, no implementar este marco, sino irse a pymes, a NIF para las pymes. Eso también es totalmente válido, ¿no? Bueno, entonces, en este nuevo estado de situación, pues ya aparece algo que se llama efectivo equivalente de efectivo, que está reemplazando las cuentas del disponible, caja, bancos, inversiones a corto plazo, CDTs, o sea, ya lo resume. ¿No? Sin embargo, nosotros tenemos que seguir aprovechando lo que tenemos, las herramientas que tenemos, el input que tenemos, y mirar a ver cómo vamos haciendo esa homologación, es correcto, sí, totalmente válido, de códigos, y tener presente que estamos trabajando es con conceptos nuevos, ¿cierto? Exactamente. Conceptos. Yo creo que el estado de situación financiera, incluso el balance general, el estado de situación financiera, le apoya sobre todo al empresario para saber no solamente qué tiene como activos y qué debe, sino también para manejar su nivel de liquidez, su nivel de solvencia, su nivel de endeudamiento, que son los elementos accesorios que tiene el balance, porque el balance por sí lo que trae es un cuerpo donde dice activos corrientes, activos no corrientes,
pasivos corrientes, pasivos no corrientes y patrimonio. Pero ¿para qué sirve todo ese esqueleto, esa estructura? Sirve para que yo pueda empezar a analizar, hacerle un nivel de variaciones. ¿Para qué pide la comparabilidad las normas? Pues para que yo pueda ver la tendencia. ¿Creció? ¿Disminuyó? ¿En qué porcentaje aumentó? ¿En qué porcentaje disminuyó? Puedo hallar los niveles de porcentualidad, de peso dentro de lo que es estados financieros. Entonces yo puedo hacer tanto análisis vertical como análisis horizontal. Entonces, ese es el objetivo, de que se presente comparativo, de que se presente mínimo esa comparabilidad de un periodo, y la estructura que en forma es igual a lo que hemos venido, pero que el objetivo de cualquier estándar, incluyendo este de microempresas, es que se mejore el contenido de la información. De nada sirve implementar estos nuevos marcos si vamos a seguir reconociendo los ingresos únicamente cuando se facturan, y las compras únicamente cuando me llega la factura, y los gastos únicamente cuando me llega la factura, porque se pierde la esencia sobre la forma, se pierde el principio del devengo o de la causación o de la acumulación, porque la causación es, pero es que usted ya vendió, entonces ya debe estar el ingreso, independientemente de que hayamos facturado o no. Ahí es, yo creo que es el gran mensaje de este primer punto. Y otro mensaje sería que, sin salirnos del tema, es que estos capítulos o este nuevo marco local aplica a los obligados a llevar contabilidad. Es correcto. ¿Correcto? E incluso a las entidades sin ánimo de lucro, sí, si cumplen con los topes respectivos para pertenecer al grupo. ¿Sí? Entonces, muchas entidades sin ánimos de lucro están involucradas en este punto. Porque hay mucha entidad sin ánimo de lucro que lo que tiene es una prestación de unos servicios, entonces su infraestructura es muy baja, entonces cabe perfectamente en los topes que determina la norma. Que también había mucha incertidumbre. Es correcto. Si llevan contabilidad. Así, es correcto. Los únicos entonces no obligados serían los del régimen simplificado. Ahí hay una situación curiosa, Edison, y tiene que ver con que para efectos contables siempre este régimen simplificado ha tenido la obligación de llevar contabilidad, porque el Código del Comercio nunca le hizo una excepción. Quien hizo esa excepción fue la norma tributaria. ¿De acuerdo? Sí. Resulta que con este marco técnico, y qué bien que hayas traído este tema a colación, precisamente lo que dice este marco es, ojo, que también esos pequeños llamados régimen simplificado también tienen que incorporar este tipo de metodologías. Porque los expresa explícitamente dentro del texto. Los que tengan estos activos, estos ingresos, y luego dice, y también los que pertenezcan al régimen simplificado. O sea, es como si les dijera, vea, así usted, para efectos tributarios, no tenga esta obligatoriedad, al menos para otros efectos legales, sí los tiene que hacer. Y esa puede ser un punto que va acorde con el capítulo 14, el de formalización. Básicamente, habrá excepciones, Edison, que uno no pueda llegar a ser tan supremamente exégeta con esto, ¿no? No, todos los regímenes simplificados, sí, porque habrá algunos que... Yo no quiero banco, no quiero saber nada del sector financiero, así estoy, tengo mi tienda. Es correcto, entonces puede ser entidades ya también demasiado pequeñas que puedan tener eso. Pero puede haber otros que tengan otro tipo de aspiraciones. Y creo que ahí es donde hay que entrar a mirar cuál es su mercado, qué proyecciones tiene la empresa, etcétera, etcétera. Si encontramos de pronto vamos a decir algo de pronto traído de los cabellos, un puesto de comidas rápidas, ¿no? Que abre en la mañana y en la noche lo que hace es liquidar porque ya sabe eso y ya sale definitivamente de este proceso, entonces lógicamente ahí vamos a tener esa dificultad para este tema, ¿no?
O sea, ahí yo creo que haber una cantidad de recomendaciones que puede haber. Yo pienso esto siguiendo mi filosofía de tomar adagios, es ni tanto que queme el santo ni nada que no lo alumbre, ¿no? Buscar un sano equilibrio en este tipo de situaciones. No llegar ahora a coger un microempresario tan supremamente pequeño y a colocarle una camisa de fuerza de una contabilidad rígida. De pronto puede haber una contabilidad un poco más básica, más manejable, de pronto que se puedan hacer unos registros un poco más de frecuencia menos diaria, sino más eventual. Ahora podría ser, y eso lo ha dictado la experiencia, muchísimos empresarios que han ido a capacitaciones para ellos han visto la necesidad de llevar registros, ¿no? De pronto no con la metodología que estamos acostumbrados, con códigos de cuenta, no, pero sí con conceptos. Mire, maneje esto en inventarios, maneje esto en cuentas por cobrar, sin importar qué código sea. Entonces también hay que evaluar, yo prefiero, soy más amigo de ver todo el contexto y sacar una decisión, independientemente de que el decreto me exija ciertas condiciones. Porque ahí, utilizando el principio de costo-beneficio, pues si un microempresario, para poder implementar la contabilidad, pues le cuesta eso, yo no sé, que no puede pagar, entonces pues entonces no es eso. Entonces, ahí hay que mirar y evaluar ese tipo de cosas. Ya habrá otros que sí lo podrán cancelar. Doctor, con respecto al capítulo 5, ya mirando el segundo estado financiero, es el estado de resultados, dice que se debe presentar pues, de acuerdo al periodo establecido. Sí. Y pues sería bueno como dar una definición muy sencilla de qué es un estado de resultados para un microempresario. Una de las primeras situaciones que hay que enseñarle a un microempresario, utilizo la palabra enseñar, es porque el empresario tiene que aprender a leer los estados financieros. Y es que él determine la diferencia entre lo que está cobrando y pagando, o sea, su flujo de caja, y el estado de resultados, que lo que tiene son ingresos causados y gastos causados, o egresos causados. Entonces, el primer choque que tiene un empresario, o un microempresario, es que cuando ve un estado de resultados, él siempre pregunta, ¿y esa utilidad dónde está? Es la pregunta, yo creo que del 99.999%. Oye, ¿y esa utilidad dónde está? Por eso, incluso el Comité de las Naciones Unidas, llamada UNCTAD, recomendó a los microempresarios que para poder entender el estado de resultados, construyan de manera paralela un flujo de caja, para que ellos puedan entender que una cosa es lo que ya tienen allí, y que posiblemente está pendiente por cobrar de lo que ya lo adquirieron, pero está pendiente por pagar, ¿no? Es distinto cuando ya lo han pagado o cuando ya lo han recaudado, que es en últimas lo que genera el estado de situación financiera, que también es por causación, y el estado de resultados, que también es por causación. Entonces, eso del flujo de caja no se menciona aquí por ninguna parte. Aquí por ninguna parte. Ese elemento no se contempló. Pero nos lo da las Naciones Unidas lo ha recomendado para el microempresario. Y es porque a nivel mundial las estadísticas de fracaso de las microempresas es muy alto. Y por eso mencionábamos en alguna ocasión que el interés mundial sobre estos pequeños microempresarios es precisamente muy importante, porque son el semillero de empresas más grandes. De las grandes. Y son generadores de empleos. ¿Ya? Yo diría que de las principales. Correcto, porque es que mira, haciendo el análisis de Colombia, son más o menos 1.400.000 empresas. Imagínate, 1.400.000, de las cuales grandes empresas pueden haber alrededor de unas 2.000. Grandes. Seamos un poco más generosos. Grandes para Colombia. Es correcto. A nivel internacional serían posiblemente hasta pymes, muchas de ellas. Sí. Pongámosle, seamos un poco más generosos, no le digamos 2.000, digamos unas 5.000, ¿no? Para no irnos tan bajo.
Y lo digo con conocimiento por estudios que se hicieron con las 500 empresas más grandes del país, con fuentes de las distintas superintendencias, en los cuales yo participé en varios estudios de ellos, y nos dimos cuenta que las grandes empresas eran muy pocas. Pero voy a ser generoso en aras de no irme en contra de algunas empresas. Medianas y pequeñas, hay alrededor, no es muy clara la cifra, está entre 60 y 100 mil empresas. Voy a seguir siendo generoso. Consigamos 95 mil para que sumada a las 5 mil grandes me den las 100. Eso significa, Edison, que del total, del 1.400.000, 1.300.000 empresas son micro. ¿Ves? Por eso la iniciativa que tú tomaste para nosotros ha sido muy bien recibida, debido a que al voltear a mirar, nosotros dijimos, un momentico, hay 1.300.000 empresas con unos niveles muy bajos de activos, de ingresos, de personal, que necesitan un apoyo complementario para poder determinar esto. Y es totalmente válido. Y de todos los niveles, ¿no? Desde aquella persona que es simplemente un plomero, un electricista y trabaja él solo. O sea, en ese 1.400.000 están ese tipo también de personas. Que si sea un registro en una cámara de comercio, ¿sí? Una persona natural con establecimiento de comercio. Correcto. Que esa es una parte que también a veces hay confusión. Sí. De esas bases de datos es que estamos hablando, ¿no? Es correcto. De los que están registrados. En esas cámaras de comercio. Dentro de esa estructura del estado de resultados, ya para cerrar, yo creo, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Qué otra cosa considera, Doc, que tengamos que tener presente para ser mayor efectivos, para que realmente seamos asesores de ese microempresario? Es muy importante poder determinar, en esa estructura que tú estás muy bien describiendo, determinar cuánto es la operación y cuánto no es la operación. Porque resulta que eso cambia bajo lo que veníamos preparando tradicionalmente. En la operación es lo que yo involucro en todo, incluyendo el endeudamiento, incluyendo todo, voy en la operación. Si yo recibo intereses por esos CDTs que mencionabas, hacen parte de la operación. Porque ¿de dónde salió el recurso? De la operación. Ese es un nuevo concepto que se maneja. Por el contrario, si yo vendo un inmueble, eso no hace parte de la operación. O un equipo, o unos enseres, no hacen parte de la operación. Entonces, lo primero, determinar la operación. Segundo, tener en cuenta que dentro del margen de utilidad, hay que tener en cuenta que el margen de utilidad está afectado en los ingresos, número uno, por los descuentos de todo tipo que yo dé. Y en los costos de venta que vienen del inventario, también están los descuentos por compras. ¿Para qué? Porque tradicionalmente los descuentos por ventas se manejaban como gastos, los descuentos por compras se manejaban como ingresos. Entonces ahora, al incorporarlos dentro del neto, nos va a dar el verdadero margen de utilidad. Entonces, esa estructura es bien importante para conservarla dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, ese orden y la prioridad de esa estructura es que me permite identificar si yo realmente, dentro de mi operación, soy rentable. Y no porque de pronto tengo otro tipo de situaciones que me hicieron generar rentabilidad a la entidad, ¿no? Entonces, ese es un punto supremamente importante. Y yo creo que vamos a seguir ampliando tanto el estado de situación financiera como el de estado de resultados, lo vamos a seguir ampliando en cada uno de los rubros que vamos a seguir viendo en las próximas sesiones. Perfecto. Okay. Nuevamente agradecerte tu compañía, Edison, que yo reitero, para al menos nuestra entidad ha sido muy bien recibida esta iniciativa que tú has tenido para comentar estos aspectos que nos parecen de la mayor importancia y que esperamos que el público en general pueda recibir de alguna manera un aporte adicional que le podamos dar, algunos tips adicionales dentro de su experiencia que tienen, que algunos posiblemente ya conocen lo que estamos hablando,
pero hay otros que van saliendo de las entidades educativas y necesitan el apoyo de estos conocimientos. Correcto. Nuevamente los esperamos en un nuevo Casos de NIF aquí en aprendenif.com.